un nacimiento anunciado desde antes de su nacimiento, la historia de Sansón estuvo marcada por lo extraordinario. En una época oscura para Israel, cuando el pueblo vivía bajo la opresión de los filisteos, Dios decidió intervenir de una manera singular. Un ángel del Señor se apareció a una mujer estéril, esposa de Manoa, y le anunció que tendría un hijo. Este niño sería nazareo, consagrado a Dios desde el vientre, y comenzaría a liberar a Israel del yugo filisteo. Las instrucciones fueron claras. La madre no debía beber vino ni comer nada impuro, y el niño no debía cortarse el cabello jamás, señal externa de su voto sagrado. Este anuncio marcó un antes y un después en la vida de esta familia. Promesa de un hijo ya era milagrosa, pero que este niño tendría una misión divina lo hacía aún más asombroso. Sansón no sería un hombre común. Desde su concepción, su vida tendría un propósito específico, una carga que llevaría incluso antes de comprenderla. Manoa, sorprendido por la aparición celestial, pidió a Dios que enviara nuevamente al mensajero para saber cómo debían criar al niño. El ángel regresó reafirmando las instrucciones y al ofrecerle comida, Manoa vio al mensajero ascender en la llama del altar. Fue entonces cuando comprendió que no era un hombre, sino un ser celestial. Desde este momento, la historia de Sansón se teje con elementos sobrenaturales y con una clara tensión entre la elección divina y la fragilidad humana. Aunque era un elegido, aunque su fuerza venía de lo alto, aún era humano, y como todos los humanos, tendría que enfrentarse a sus deseos, pasiones y decisiones. Cuando Sansón creció, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. No era simplemente fuerte, era invenciblemente fuerte. Mataba leones con sus propias manos, vencía a ejércitos él solo, y realizaba hazañas imposibles para cualquier hombre. Pero algo se revelaba desde temprano. Su corazón no estaba siempre alineado con su llamado. En lugar de buscar justicia, Sansón comenzó a ser movido por sus emociones, por lo que veía, por lo que deseaba. Se enamoró de una mujer filistea, y contra el consejo de sus padres, insistió en casarse con ella. Su argumento fue simple: ella agrada a mis ojos. Esta frase, aunque breve, revela un conflicto profundo. Sansón era un hombre consagrado pero guiado por impulsos. Un instrumento de Dios pero atrapado en sus pasiones. La contradicción entre su llamado y su carácter comenzaba a hacerse evidente. Y este primer amor marcó el inicio de una cadena de decisiones que lo alejarían cada vez más de su propósito original. La boda con la filistea no solo fue una unión cuestionable, sino que desembocó en tragedia. Durante el banquete, Sansón propuso un enigma a los filisteos, basado en una experiencia personal: la miel que extrajo del cadáver de un león que había matado. Si resolvían el enigma, les daría 30 mudas de ropa, si no, ellos debían dárselas a él. Los filisteos, incapaces de descifrarlo, presionaron a su esposa para que extrajera la respuesta de Sansón. Ella cedió, y él, al descubrir la traición, reaccionó con violencia. Mató a 30 hombres para pagar su deuda, y se alejó enfurecido, dejando a su esposa, quien fue dada a otro hombre. Este primer episodio muestra a un Sansón dividido. Por un lado, es un juez de Israel, con una fuerza que asombra y una misión clara. Por otro, es un hombre vulnerable, dominado por sus emociones, por el orgullo herido, por los celos. Su fuerza, que debía ser usada para liberar a su pueblo, comienza a ser canalizada hacia venganzas personales. La línea entre lo justo y lo impulsivo se va difuminando. Lo que debía ser una vida de santidad comienza a llenarse de reacciones descontroladas y consecuencias trágicas. Lo interesante es que, a pesar de sus fallas, el Espíritu del Señor no se aparta de él. Esto revela algo profundo sobre la gracia y la paciencia divina. Dios no desecha a Sansón por sus errores, en cambio, sigue usándolo, incluso en medio de sus conflictos internos. La historia no nos presenta a un héroe perfecto, sino a un hombre real,
con un llamado genuino y con luchas internas que lo acompañan a cada paso. A medida que avanzamos, es importante observar cómo esta dualidad, la fuerza externa y la debilidad interna, se convierte en el eje de toda la narrativa. Sansón no cae de repente. Su caída es progresiva, alimentada por pequeñas decisiones, por compromisos morales, por deseos no controlados. Su historia no es solo un relato de poder físico, sino una reflexión profunda sobre el corazón humano, sobre cómo incluso los más dotados pueden errar cuando no someten su voluntad a Dios. En este primer capítulo, vemos el inicio de un camino, marcado por lo divino, pero también por la humanidad frágil de su protagonista. Sansón no es solo un símbolo de poder, sino también un espejo de nuestras propias batallas internas. Su historia comienza con una promesa, con una elección, con una consagración, pero también con una advertencia silenciosa. Tener un don no garantiza sabiduría. Tener un llamado no evita las consecuencias de nuestras decisiones. El nacimiento de Sansón es un recordatorio de que lo sobrenatural y lo humano conviven, pero su destino dependerá de a cuál de esas dos fuerzas decida obedecer. Una fuerza al servicio del ego, la vida de Sansón, lejos de encarnar un camino recto hacia la redención de Israel, se torna un reflejo constante de su batalla interna entre el propósito divino y su inclinación personal hacia el orgullo, la ira y el deseo. En este segundo capítulo, la narrativa se adentra en episodios donde su fuerza, más que ser un instrumento de justicia, se transforma en un medio para satisfacer su ego y responder con violencia a las ofensas personales. Venganza, más que la liberación de su pueblo, se convierte en su motivación predominante. Sansón, ungido por Dios, comienza a comportarse como un hombre común con poderes extraordinarios, y no como un siervo obediente del Altísimo. Después del conflicto con su primera esposa filistea, Sansón regresa para visitarla solo para descubrir que su suegro la ha entregado a otro hombre. Humillado y consumido por la rabia, planea una represalia inusual pero devastadora. Atrapa 300 zorras, las amarra de a dos por la cola, les prende fuego y las suelta por los campos filisteos. Las cosechas, viñedos y olivares arden hasta reducirse a cenizas. Esta acción no tiene como objetivo liberar a Israel, sino castigar a quienes hirieron su orgullo. Es un acto impulsivo, destructivo y profundamente simbólico. Sansón no está destruyendo al enemigo por mandato divino, sino por sed de revancha. Los filisteos, enfurecidos por la pérdida de sus recursos, buscan culpables. Al descubrir que el motivo del ataque fue la entrega de su esposa a otro hombre, matan a la mujer y a su padre. Esta cadena de violencia se intensifica sin control. Sansón, al enterarse, exclama que no descansará hasta vengarse. Nuevamente, toma justicia por mano propia y arremete contra los filisteos con fuerza brutal. Su poder, lejos de inspirar temor reverente por Dios, siembra terror por su imprevisibilidad. El círculo de represalia parece no tener fin. Tras una serie de ataques, Sansón se retira a la cueva de la peña de Etam. Pero los filisteos no están dispuestos a dejarlo en paz. Suben a Judá y acampan en Lehi. Los hombres de Judá, temerosos de la represalia filistea, suben hasta donde está Sansón y le piden que se entregue. 3,000 hombres israelitas, miembros de su propio pueblo, se presentan ante él no para luchar a su lado, sino para entregarlo. Esta escena es profundamente reveladora. El libertador ungido por Dios es rechazado por los suyos. No lo ven como un salvador, sino como una amenaza a su frágil paz con los opresores. Sansón accede a ser atado, pero con una condición: que ellos no lo maten. Los hombres de Judá lo atan con cuerdas nuevas y lo entregan a los filisteos. Pero cuando estos se acercan, el Espíritu del Señor viene sobre él con poder. Las cuerdas se deshacen como lino quemado, y Sansón toma una quijada de asno fresca, con la que mata a 1,000 hombres. Esta es una de las hazañas más conocidas de su vida. Pero nuevamente,
La motivación no es la redención de Israel, sino su propia defensa. El acto, aunque impulsado por el espíritu, está marcado por el aislamiento, la violencia y la falta de dirección colectiva. Después de esta batalla, Sansón, sediento y exhausto, clama a Dios. Por primera vez en la narrativa, lo vemos vulnerable. Reconoce que sin agua morirá y que, a pesar de la victoria, sigue siendo un hombre frágil. Dios abre una fuente en Lehi, y Sansón bebe. Esta escena marca un momento de humanidad pura. Por un instante, el hombre poderoso cae de rodillas, necesitado, recordando que su fuerza no es suya, que su vida depende completamente del Señor. Es una pausa breve pero significativa. En medio de tanto orgullo, aparece un atisbo de humildad. A lo largo de este capítulo, se hace evidente que la fuerza de Sansón no está siendo canalizada hacia un propósito superior. Su don, en lugar de ser consagrado, es usado para resolver conflictos personales. La consecuencia es clara. Aunque vence en batallas individuales, su pueblo sigue oprimido. No hay liberación nacional, solo actos aislados de violencia. Sansón, que debía ser líder, actúa solo. No inspira unidad ni fe, solo temor. Sus victorias no conducen a la restauración, sino a un ciclo interminable de confrontaciones. Este capítulo también refleja la soledad del hombre fuerte. Sansón no tiene aliados. No tiene un ejército, ni seguidores, ni discípulos. El pueblo no lo respalda. Su fuerza lo aísla, lo convierte en una figura temida, pero no amada. Este aislamiento es parte de su tragedia. Cuanto más grande es su poder, más profunda es su soledad. Esta desconexión lo deja vulnerable a sus emociones, a sus impulsos, a su necesidad de ser admirado y deseado. Su fuerza, sin dirección ni comunidad, se convierte en un peso. Y así, entre victorias personales y derrotas espirituales, avanza la vida de Sansón. Cada hazaña lo eleva ante los ojos de los hombres, pero lo aleja del corazón de Dios. El llamado que alguna vez fue claro, comienza a difuminarse. La línea entre justicia y venganza, entre propósito y capricho, se vuelve cada vez más delgada. Sansón ha demostrado que puede matar 1000 hombres con una quijada, pero aún no ha aprendido a dominar sus propios deseos. Y esa será eventualmente la batalla que definirá su destino. En este punto de la historia, el lector no puede evitar preguntarse, ¿hasta cuándo sostendrá Dios a un hombre tan impulsivo? ¿Cuál es el límite entre la paciencia divina y la responsabilidad humana? ¿Es posible que alguien con un don tan grande viva toda su vida sin comprender el verdadero motivo de su existencia? Este capítulo no ofrece aún respuestas, pero prepara el escenario para la caída. Porque toda fuerza, no sometida a la obediencia, termina, inevitablemente, en destrucción. Entre sombras y deseos, la historia de Sansón alcanza un nuevo nivel de complejidad cuando sus deseos se convierten en el motor principal de sus decisiones. Hasta ahora, lo habíamos visto como un hombre impulsivo, gobernado por su orgullo y sus reacciones violentas. Pero en este capítulo su debilidad más profunda comienza a tomar forma. El deseo por mujeres que no comparten su fe, su pueblo, ni su misión. Sansón, dotado de una fuerza fuera de lo común, revela una fragilidad interna que lo lleva a ignorar repetidamente las advertencias divinas. Su lucha ya no es solo contra los filisteos, sino contra sí mismo. Sansón desciende a Gaza, una ciudad filistea, y allí se encuentra con una prostituta. Sin rodeos, la historia nos muestra su elección. No hay estrategia, no hay visión divina, solo un impulso carnal. La noticia de que él está en Gaza se esparce, y los filisteos planean matarlo al amanecer. Rodean la ciudad, sellan las puertas y esperan. Pero Sansón, una vez más haciendo uso de su fuerza, se levanta a medianoche, arranca las puertas de la ciudad junto con sus postes y las lleva hasta la cima de un monte frente a Hebrón. Este acto, aunque impresionante, no es parte de una liberación. Es un despliegue de poder,
una provocación, una muestra de que puede salir ileso incluso cuando se encuentra en territorio enemigo. Es un recordatorio de su invulnerabilidad física, pero también de su ceguera espiritual. Este episodio marca la antesala de su relación más peligrosa, Dalila. A diferencia de la prostituta en Gaza, Dalila se convierte en una figura constante en su vida. Es aquí donde la fragilidad de Sansón se muestra de manera más cruda. Dalila no solo representa el deseo, sino también la manipulación. Ella es utilizada por los líderes filisteos con un propósito claro: descubrir el secreto de su fuerza. Le ofrecen una gran recompensa a cambio de esta información, y ella acepta el encargo sin vacilaciones. A lo largo de los siguientes días, comienza un juego de seducción y engaño que revelará hasta qué punto Sansón está dispuesto a comprometer su destino por una mujer. Dalila le pregunta directamente cuál es el secreto de su fuerza y cómo podría ser atado para quedar indefenso. Es una pregunta sospechosa, pero Sansón, quizás jugando, le miente. Primero le dice que si lo atan con 7 cuerdas nuevas quedará débil. Ella lo hace mientras él duerme, y cuando grita que los filisteos vienen, él se libera con facilidad. Ella insiste, y él le da otra respuesta falsa: cuerdas nuevas, luego tejer su cabello en un telar. Cada vez, Dalila repite el intento, y cada vez se le escapa. Pero lo alarmante no es solo la insistencia de ella, sino la permisividad de él. Sansón está jugando con fuego, confiado en que nada puede tocarlo, ignorando que se está acercando peligrosamente al límite. Dalila, frustrada por su resistencia, recurre a una táctica emocional. Le reclama, lo acusa de no amarla, de no confiar en ella. Sansón, fatigado por su insistencia diaria, finalmente cede. Le revela la verdad, que su fuerza está en su consagración, en su voto nazareo, simbolizado por su cabello que nunca ha sido cortado. Le confiesa que, si se afeita su cabeza, perderá toda su fuerza y será como cualquier otro hombre. Esta confesión no es solo un error táctico, es una traición a su llamado. Es el momento en que su deseo vence a su propósito. Dalila, ahora, con la información que buscaba, actúa de inmediato. Mientras Sansón duerme en sus piernas, ella llama a un hombre para que le corte el cabello. Luego, como en las ocasiones anteriores, lo despierta con el grito de que los filisteos vienen. Pero esta vez, algo ha cambiado. Él se levanta pensando que podrá escapar como antes, pero no sabe que el Espíritu del Señor se ha apartado de él. Es una de las frases más tristes en toda la narrativa bíblica. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Sansón, el invencible, el temido, el elegido, se convierte en un hombre común. Lo atrapan, le sacan los ojos, lo llevan a Gaza encadenado y lo obligan a moler en la cárcel como un animal. La caída de Sansón es brutal, pero no repentina. Es el resultado de una cadena de decisiones que lo fueron alejando progresivamente de su misión. Su fuerza no lo protegió de su corazón indisciplinado. Su poder no fue suficiente para salvarlo de sus propios deseos. Fue traicionado, sí, pero más aún, se traicionó a sí mismo. El hombre que una vez cargó las puertas de una ciudad, ahora es llevado ciego por sus enemigos. El juez de Israel se convierte en espectáculo de burla. La humillación es completa. Sin embargo, aún en medio de esta tragedia, hay una semilla de esperanza. La Biblia señala que el cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Es una frase breve, casi incidental, pero cargada de significado. No se trata solo de cabello, sino del símbolo de su consagración, del pacto que había sido roto pero que ahora podría restaurarse. A pesar de su caída, de su error, de su traición al llamado, la historia no ha terminado. Dios aún puede obrar incluso entre ruinas. Este capítulo nos confronta con una realidad dura. No basta con tener dones o talentos excepcionales si el corazón no está alineado con el propósito. Sansón fue fuerte pero nunca fue sabio. Su debilidad no fue física, fue espiritual y emocional. Cedió a la manipulación, ignoró las señales,
subestimó el peligro. Su historia es una advertencia sobre lo que sucede cuando confundimos el favor de Dios con una licencia para hacer lo que queremos. Pero también es una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo incluso después del fracaso más estrepitoso, Dios puede comenzar a restaurar lo que fue destruido. Sansón, ahora, ciego, humillado y preso, ya no puede confiar en su fuerza. El hombre que siempre actuó solo, ahora depende de otros para guiarlo. Y es en esa condición, en esa aparente debilidad, que comenzará a reencontrarse con el propósito para el cual fue creado. Porque a veces, solo cuando somos despojados de todo, es que finalmente somos capaces de ver con claridad. El precio de la desobediencia a Sansón, el hombre que una vez fue temido por sus enemigos, se encuentra ahora en lo más profundo de la humillación. Ciego, encadenado y forzado a girar una rueda en la cárcel como una bestia de carga, ha tocado el fondo de su existencia. Este es el precio de la desobediencia, el resultado inevitable de una vida vivida al margen del propósito divino. Su historia, que comenzó con una promesa celestial, ha llegado al punto de mayor oscuridad. Ya no quedan gritos de victoria, ni actos heroicos, ni celebraciones. Solo silencio, cadenas y sombras. Pero es en ese silencio donde Dios comienza a trabajar de una manera nueva. La caída de Sansón no fue el resultado de un solo error, sino de una vida entera de elecciones egoístas. Dios lo había elegido, sí, pero él nunca eligió obedecer completamente. Vivió como si su fuerza le perteneciera, como si el poder fuera suyo por derecho y no por gracia. Cada vez que se enfrentó al enemigo actuó solo. No buscó consejo, no oró, no se apoyó en la comunidad. Usó su fuerza como un arma para su orgullo, y no como una herramienta para la justicia de Dios. Su tragedia no fue solo física, fue espiritual. Y ahora, en la cárcel, sin vista, sin libertad y sin gloria, por fin comienza a enfrentar las consecuencias de sus actos. Los filisteos celebran. Para ellos, la captura de Sansón es una victoria divina. Creen que su dios Dagón ha vencido al Dios de Israel. Organizan una gran fiesta en el templo de Dagón, con miles de personas reunidas para rendir culto a su ídolo y burlarse del antiguo juez. En medio del festejo, ordenan que Sansón sea llevado al templo para entretenerlos. El libertador de Israel es ahora un bufón, una atracción pública, una vergüenza nacional. Lo colocan entre las columnas del templo para que todos puedan verlo. Él, que una vez fue símbolo de poder, se ha convertido en símbolo de derrota. Pero algo está ocurriendo en lo secreto. Mientras todos celebran su caída, Sansón comienza a cambiar por dentro. Su orgullo ha sido quebrado, sus ojos arrancados, su fuerza desaparecida. Sin embargo, por primera vez en toda la historia, Sansón ora con sinceridad. No es una oración mecánica ni una declaración de venganza. Es un clamor, un reconocimiento de su pequeñez, un súplica humilde de alguien que ya no se cree invencible. Le pide a Dios que lo recuerde, que le devuelva la fuerza una vez más, no por él, sino para vengar el ultraje que han hecho contra el nombre del Señor. Sansón no busca escapar, no, busca gloria, no pide restauración para continuar su vida. Pide solo una cosa, que Dios lo use una última vez. Esa oración marca un giro espiritual. El hombre que siempre actuó por impulso, ahora se somete. El hombre que vivió sin consultar, a Dios ahora depende completamente de él. Este momento, aparentemente insignificante para los filisteos, es de gran peso en el cielo, porque Dios no desecha a los que fallan, cuando hay arrepentimiento genuino. Y en Sansón, por fin, hay humildad, hay reconocimiento, hay fe. Guiado por un niño, Sansón pide ser colocado entre las columnas principales del templo. Apoya sus manos en ellas, una a la derecha y otra a la izquierda. Respira profundo. Sus músculos sin entrenamiento están débiles. Sus ojos no pueden ver, pero su espíritu, por primera vez, está alineado con la voluntad de Dios. Entonces clama: Señor soberano, acuérdate de mí.
Dame fuerzas solo, una vez más, y con un solo golpe déjame vengar a los filisteos por mis ojos. Es una oración simple pero poderosa. No se basa en su fuerza, sino en la misericordia divina, y Dios responde. En ese instante la fuerza vuelve a él. No es el resultado de una fórmula mágica ni de su cabello, aunque éste haya comenzado a crecer. Es un acto de gracia. Sansón empuja las columnas con todo su ser. El templo abarrotado de gente se derrumba. Miles de filisteos mueren, incluyendo los principales líderes del pueblo. La victoria final de Sansón no fue suya. Fue de Dios. Fue el cumplimiento tardío de una misión que Sansón descuidó durante años. Con su muerte, logró lo que no pudo lograr en vida: debilitar seriamente al opresor de Israel. Y fueron más los que mató en su muerte que los que mató durante su vida. Este acto final no es solo un momento de justicia, es también una imagen poderosa de redención. Sansón, aunque tardíamente, comprendió que su vida no le pertenecía. Su fuerza no era para sí mismo. Su llamado era más grande que su deseo personal. Su historia nos enseña que el fracaso no es el final, si hay humildad. Que incluso cuando todo parece perdido, Dios puede obrar. Que la gracia puede florecer entre ruinas. Sansón murió, sí, pero murió con propósito. Murió como un hombre que finalmente entendió quién era y para qué fue creado. El relato de Sansón no glorifica la venganza, ni exalta la violencia. Muestra las consecuencias del orgullo, del egoísmo, de la desobediencia, pero también revela la misericordia de Dios, que no desecha a quien se arrepiente. La caída de Sansón fue grande, pero su redención también lo fue. No fue restaurado para vivir más tiempo, sino para cumplir lo que estaba pendiente. Y ese cumplimiento fue suficiente. Su nombre, aunque marcado por el error, fue sellado por un acto de fe. Así termina la vida de Sansón. No como el héroe perfecto, sino como un hombre quebrado que encontró a Dios en su debilidad. Un hombre que, a pesar de su pasado, fue usado por Dios en el último instante. Su historia no es un llamado a la fuerza física, sino a la obediencia. No es un modelo de vida, sino una advertencia con esperanza. Porque si Dios pudo usar a Sansón, aún en su peor momento, también puede usar a cualquiera que esté dispuesto a rendirse sinceramente. La fragilidad humana no es el final, cuando es entregada al Dios que redime. El silencio de los fuertes, la historia de Sansón, aunque aparentemente concluye con su muerte en el templo de Dagón, sigue resonando entre los que quedaron, entre los que observaron de lejos su caída y su último acto de fuerza. En este capítulo, se profundiza en las consecuencias de su vida y muerte para el pueblo de Israel, y en la reflexión silenciosa que deja su legado. Una advertencia viva sobre el uso de los dones divinos, sobre la obediencia y sobre la fragilidad que se oculta detrás de la apariencia de fuerza. Tras el derrumbe del templo filisteo, el cuerpo de Sansón queda sepultado entre ruinas, junto a miles de enemigos que murieron en ese acto final. La noticia de su muerte se esparce rápidamente, tanto entre los filisteos como entre los israelitas, y es entonces cuando su familia aparece. Su padre, Manoá, junto con otros familiares, baja a Gaza para recoger sus restos. Es un gesto sencillo, pero profundamente simbólico. Sansón, que fue un juez de Israel, un nazareo, un hombre apartado, desde el vientre para Dios, no murió rodeado de honra ni coronado por su pueblo. Murió solo, sin aliados, sin gloria humana, y aún así en ese silencio, su historia empieza a hablar más fuerte que nunca. Su familia lo entierra entre Sora y Estaol, en el sepulcro de Manoá, su padre. No hay gran procesión, no hay celebraciones. Solo un entierro sencillo, una tumba, sin palabras rimbombantes. Pero en esa tumba yace la historia de un hombre complejo. Alguien dotado por Dios con un don único, pero que vivió toda su vida en una tensión constante entre lo sagrado y lo profano, entre lo celestial y lo carnal. Sansón fue fuerte con las manos, pero débil con el corazón.
Venció a miles de enemigos, pero no pudo dominar sus propias pasiones. Fue temido por las naciones, pero nunca fue entendido por su propio pueblo. El pueblo de Israel, oprimido durante 40 años por los filisteos, no encuentra una liberación definitiva tras la muerte de Sansón. Él no lideró una revolución, ni organizó un ejército. Su impacto fue más simbólico que estructural. Sin embargo, su acto final dejó una herida profunda en el enemigo. Debilitó a los filisteos, expuso la vulnerabilidad de su ídolo, y dejó claro que el Dios de Israel seguía siendo más poderoso que cualquier divinidad pagana. La caída del templo no fue solo física, fue espiritual. Fue un grito silencioso de que Dios aún estaba presente, aunque su pueblo hubiera perdido el rumbo. Pero más allá del efecto en sus enemigos, lo más importante fue el eco que Sansón dejó entre los suyos. Los israelitas, que en muchas ocasiones lo vieron como un problema más que como una solución, ahora tenían que enfrentarse a la realidad de su ausencia. Con su muerte, se fueron también las historias de sus hazañas, sus actos solitarios, sus decisiones erráticas. Y quedó el vacío, un vacío que no podía ser llenado con fuerza física, sino con obediencia, con comunión, con dependencia de Dios. Sansón fue una figura única, pero también un espejo. Reflejó la condición de un pueblo que, como él, muchas veces prefería actuar por impulso antes que por fe. En los años que siguieron a su muerte, la historia de Sansón comenzó a ser contada entre las generaciones, no como la de un héroe invencible, sino como la de un hombre que tuvo todo para cumplir su propósito, pero que eligió su propio camino hasta que fue demasiado tarde. Y sin embargo, también fue una historia de esperanza, porque a pesar de su rebeldía, de su orgullo, de su desobediencia, Dios lo usó. Y esa es la tensión que define su legado, que Dios puede usar incluso a los imperfectos, incluso a los que caen, incluso a los que se equivocan, si están dispuestos a humillarse ante Él. Este capítulo también invita a la introspección. ¿Cuántas veces hemos actuado como Sansón? ¿Cuántas veces hemos confiado más en nuestras capacidades que en Dios? ¿Cuántas veces hemos jugado con lo sagrado, pensando que siempre habrá una segunda oportunidad? La vida de Sansón es una advertencia. El poder sin propósito, el don sin obediencia termina siendo una carga. Pero también es un llamado a la esperanza, porque incluso desde el suelo, incluso desde la oscuridad, Dios puede levantar una historia que glorifique su nombre. En el silencio que siguió a la muerte de Sansón, Dios comenzó a preparar el camino para otros libertadores. Jueces, profetas y reyes vendrían después, pero ninguno como Sansón. Su vida fue un recordatorio constante de que el llamado de Dios no depende de la perfección humana, sino de la disposición del corazón. Y aunque él tardó en rendirse, finalmente lo hizo. Y en ese acto final de rendición, glorificó más a Dios que en todas sus victorias anteriores. La tumba de Sansón no es un monumento a la derrota, sino al misterio de la gracia. Allí reposa un hombre que conoció la cima y el abismo, que supo lo que era ser ungido y también lo que era ser olvidado, que probó la dulzura del poder y la amargura de la caída, pero que, en su último aliento, eligió volver a Dios. Y eso basta. Porque no importa cuán lejos alguien haya caído, si en el último momento levanta los ojos y clama, Dios escucha. Así, el silencio de los fuertes se transforma en enseñanza. No hay necesidad de grandes discursos, ni estatuas, ni leyendas. Solo queda la palabra, la historia, la lección. Sansón, con todos sus errores, nos habla aún hoy. Nos recuerda que los dones son para la gloria de Dios, no para la exaltación personal. Que la fuerza más poderosa no está en los músculos, sino en el corazón sometido. Que la verdadera victoria no es la que ocurre en el campo de batalla, sino la que sucede cuando un alma se rinde ante su Creador. Cuando la gracia supera la fuerza, la historia de Sansón concluye no con su muerte, sino con lo que su vida representa más allá de las ruinas del templo de Dagón. El relato no termina en Gaza. Su cuerpo fue enterrado, sí, pero su memoria quedó
viva en el corazón del pueblo, y más aún, en el corazón de Dios. Porque Sansón no fue simplemente un juez, ni un guerrero, ni un mártir. Fue un reflejo vívido de la tensión entre el poder que Dios da y el corazón humano que lo porta. En este capítulo final, miramos hacia el legado espiritual de Sansón, hacia lo que su vida nos sigue enseñando sobre el carácter de Dios, sobre la fragilidad humana y, sobre todo, sobre la gracia que supera cualquier fuerza. A lo largo de toda la narrativa, Sansón aparece como un enigma. Fue apartado desde el vientre, ungido por Dios con una fuerza sobrenatural, pero también fue imprudente, impulsivo, dominado por sus pasiones. Rompió repetidamente su voto nazareo, tocó lo impuro, se involucró con mujeres extranjeras, jugó con el límite de lo sagrado. Su vida fue una contradicción, consagrado pero desobediente, fuerte pero vulnerable, elegido pero rebelde. Y sin embargo, Dios nunca lo abandonó del todo. Aunque el Espíritu se apartó de él cuando traicionó su consagración, su clamor final fue escuchado, porque la gracia de Dios no depende del rendimiento humano, sino de su fidelidad eterna. En la carta a los Hebreos capítulo 11, Sansón aparece entre los héroes de la fe. Allí, junto con Abraham, Moisés, David y otros, su nombre brilla inesperadamente. ¿Cómo puede estar allí alguien que falló tantas veces? La respuesta está en el propósito de la gracia. Dios no mide la fe por una hoja perfecta de comportamiento, sino por la rendición del corazón. Sansón en su momento más bajo se volvió hacia Dios con humildad, y eso, para el cielo, fue suficiente. No importa cuán torcido haya sido su camino, su último paso fue en dirección a Dios, y eso lo cambió todo. El reconocimiento bíblico de Sansón como un hombre de fe no niega sus errores, sino que subraya el poder de la redención. La fe no se demuestra solo en la victoria, sino también en la entrega. Sansón no fue perfecto, pero fue restaurado. Su muerte no fue un castigo final, sino una oportunidad de cumplir lo que había descuidado en vida. El templo que derribó no solo cayó por fuerza física, cayó por un acto de fe. Fue un acto consciente de confianza en el Dios que había estado con él desde antes de nacer. En ese acto final, Sansón ya no confió en su cuerpo, sino en su Señor. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa ser usado por Dios. Los dones y talentos, incluso los sobrenaturales, no garantizan una vida justa ni una relación sana con Dios. El llamado de Dios es más que una misión. Es una invitación a caminar en comunión. Sansón tuvo poder, pero careció de intimidad con Dios durante gran parte de su vida. Sin embargo, al final, esa comunión fue restaurada en medio del dolor y del quebranto. Y eso nos muestra que Dios no se deleita en desechar a sus siervos caídos, sino en restaurarlos cuando se arrepienten. La fragilidad de Sansón no fue su perdición, sino el camino por el cual fue llevado a la rendición. Y esto es una enseñanza vital para todos nosotros, porque todos de alguna manera portamos fuerza, talentos, influencia, capacidades. Pero también todos llevamos fragilidad, deseos, temores, heridas. La clave no está en ocultar la fragilidad, sino en rendirla a Dios. Sansón cayó porque ignoró su debilidad. Fue restaurado cuando la aceptó y la llevó ante el trono de Dios. La gracia, entonces, no solo lo perdonó, sino que lo usó, lo redimió y lo inscribió entre los que vivieron por fe. Este capítulo final también nos invita a examinar nuestra visión del éxito espiritual. ¿Medimos el valor de una vida por los logros visibles? ¿Por cuántos enemigos derrotó? ¿Por cuántas victorias alcanzó? Si fuera así, Sansón no calificaría como ejemplo. Pero Dios mira más allá. Mira la disposición final del corazón. Mira el clamor que sale de los escombros. Mira la fe que se enciende entre lágrimas. Y así como restauró a Sansón, también está dispuesto a restaurar a cualquiera que, desde su dolor, se vuelva hacia él con sinceridad.
El silencio que siguió a su muerte fue también el inicio de una reflexión más amplia entre el pueblo de Israel. Sansón no fue sucedido por otro juez inmediato. Fue un tiempo de pausa, de evaluación. Israel tenía que aprender que la liberación no vendría solo por actos heroicos, sino por una vida de obediencia colectiva. El pueblo necesitaba volver a Dios, no solo admirar a sus libertadores. La historia de Sansón era una advertencia y una esperanza. Advertencia sobre el peligro de vivir sin dirección espiritual, y esperanza de que incluso las historias rotas pueden tener un final glorioso si se rinden a Dios. Finalmente, el mensaje de Sansón no es sobre la fuerza muscular, sino sobre la fuerza de la gracia. Él fue un hombre con una fuerza incomparable, pero su impacto más profundo no estuvo en lo que hizo con sus manos, sino en lo que ocurrió en su corazón al final. Su vida enseña que no hay fracaso tan grande que Dios no pueda redimir, que no hay oscuridad tan profunda donde la luz de la misericordia no pueda entrar, y que incluso cuando el mundo nos ha encadenado, Dios puede hacernos libres desde adentro. Así concluye la historia de Sansón, no como un modelo a imitar, sino como un espejo donde mirarnos con sinceridad. Porque todos tenemos algo de Sansón dentro: dones, luchas, debilidades, momentos de orgullo, pero también oportunidades de gracia. Y si al final de todo, podemos clamar como él: Señor, acuérdate de mí, entonces, su historia habrá cumplido su propósito: llevarnos a confiar no en nuestra fuerza, sino en aquel que nunca falla.